el vídeo de hoy vamos a analizar el Clean and Jerk que nos manda Álvaro, ¿vale? El vídeo que nos envía es este de aquí. El clean suele ser el movimiento menos técnico de halterofilia, ¿vale? Entre snatch, clean y jerk, de igual tipo de jerk, el clean suele ser el que menos problemas técnicos da. En este caso, en el caso de Álvaro, en su clean and jerk, de hecho, el clean es su punto más fuerte comparado con el jerk. Vamos a verlo un poquito más lento. Y este es su clean, ¿vale? Bueno, como vemos, el bar path se ve bastante bien, ¿vale? Respecto a la posición de inicio, la barra se atrasa ligeramente y luego a la hora de extenderse se adelanta un poquito normal en la extensión y vuelve a caer. Observamos dos cosas, o yo observo dos cosas que son en las que más me centraría siendo Álvaro. Y de hecho lo podemos ver en el bar path, en el propio bar path. Una de ellas es esto de aquí y otra de ellas es este punto de aquí. ¿Qué son estos dos puntos? Por partes. Primero, este puntito de aquí que he señalado. Vamos a él. Ese punto corresponde más o menos, ¿vale?, a la power position, a esta altura de aquí. ¿Qué está pasando aquí? Si vemos desde el inicio del levantamiento, como hemos dicho, Álvaro retrasa un poquito la barra, quita las piernas del camino para que la barra suba, esto es perfecto. Y cuando llega a ese punto, lo que pasa es este gesto de aquí. Si os fijáis, Álvaro pasa a tener el pie completamente plano en el suelo, a un par de frames más adelante a tener medio pie levantado del suelo. Aquí ya está apoyando en la zona delantera del pie y toda la parte trasera del pie está levantada. Esto vemos que corresponde con justo el puntito donde se ha adelantado ligeramente la barra. Luego se atrasa porque rema con los brazos para atrasarla un poquito y extenderse bien, si no se le iría completamente hacia adelante. Eso es debido a que es un peso que controla, ¿vale? No es su RM ni mucho menos. Este peso se nota que lo controla bastante bien, entonces puede hacer esa rectificación. ¿Qué pasaría si no fuese un peso que controlase bien y fuese algo más cercano a un RM? Lo más seguro es que llegado a este punto de aquí donde la barra, donde más adelantada está, no pudiese controlarlo debido a que fuese un peso muy exigente y entonces en la extensión la barra fuese hacia adelante. Entonces tendría que saltar hacia adelante para salvar el clean o directamente lo fallaría. Entonces, resumiendo, cuando Álvaro llega a este punto, tiene todo el centro del peso adelantado, ¿vale? En la puntera del pie. Y lo que yo le recomendaría es que en este punto, ¿vale?, en toda esta zona, en la power position, la zona en la que realiza un poquito la transición, tuviese el pie completamente plano en el suelo, exactamente igual que aquí. Entonces tiene que intentar llegar a esta posición de aquí, que es la posición de contacto de la power position, pero con el pie completamente plano. Esto hará que esté mucho más centrado, controle mucho más el peso, tenga menos margen de error a la hora de realizar el levantamiento con pesos más altos y sobre todo en la extensión no se adelantará tanto la barra. De hecho vemos cómo se adelanta un poquito, ¿vale? Y cuanto más peso tenga la barra, seguramente esto se le acentúe más. Entonces no se adelantará tanto la barra y tendrá una extensión bastante más vertical, más eficiente, más fácil de controlar y menos problemas a la hora de recibir la barra. Vista esta extensión, vamos a centrarnos en el otro punto que os había marcado, que era esto aquí. Esto aquí hace referencia a, como vemos, a la parte del tirón y a la recepción. ¿Qué está pasando aquí? Como vemos, Álvaro se extiende, aquí ha llegado más o menos a la máxima extensión, por cierto, le falta un poquito de extensión de rodilla, ¿vale? Yo incidiría más en que extendiese completamente la rodilla utilizando los cuádriceps y utilizase menos la cadera, pero bueno, eso es consecuencia en parte de el punto que hemos visto antes. Corrigiendo lo de antes, puede ser que esté en una posición más eficiente para extender bien la rodilla. Entonces, Álvaro llega a la extensión final y tira un poquito con los brazos para dirigir la barra al sitio, ¿vale? Eso está perfecto. El problema, si vemos aquí, se extiende, Álvaro tira con los brazos hasta aquí, ¿vale? Ese es el tirón de brazos de Álvaro. En este punto, digamos que ya ha acabado el tirón de brazos.
Y entonces lo que va a hacer es rodear con los brazos la barra y recibir la barra. Si nos fijamos, desde aquí hasta aquí es tiempo que pasa dando la vuelta a la barra y esperando para que la barra caiga y recibirla. Como vemos, es una distancia bastante grande, ¿vale? Toda esta distancia, todo este tiempo, Álvaro está pasando sin tener control de la barra porque ha acabado el tirón y está esperando a recibir la barra. Cuanto más tiempo pase o más distancia vertical recorra esa barra, con más velocidad le caerá, ¿vale? Más fuerza le ejercerá a la hora de recibir, más probabilidades haya de que al recibir le chafe la barra y en consecuencia menos va a controlar la entrada del clean. Le va a costar luego mucho más recibirle, le va a costar mucho más levantarse para sacar el clean. Entonces lo que tendría que hacer Álvaro sería intentar minimizar el tiempo que pasa desde que finaliza el tirón hasta que recibe la barra. Es decir, tiene que intentar, por un lado, estar más tiempo tirando de la barra y por otro lado, en cuanto deje de tirar la barra, hacer un movimiento muy rápido con los codos para recibir, ¿vale? Que sea mucho menos lento y que sea desde que finaliza el tirón directamente a esa posición, lo más rápido posible. Este tiempo tiene que ser mínimo. Bueno, visto el clean, aquí hace el relax, ¿vale? Nada que señalar ahora mismo. En niveles de principiantes y demás, a no ser que haya algo muy grave, aquí no me suelo centrar, porque la mayor parte de diferencia de rendimiento la obtenemos haciendo cambios en la primera parte del clean puro y duro o en la parte del jerk. En el jerk vamos a ver el jerk a velocidad lenta, a ver qué es lo que hace ahora. Y recibe con un split jerk y recupera. En el jerk lo más destacable es la trayectoria de la que realiza la barra que os he marcado durante el dip, durante la extensión y durante el lanzamiento de la barra. Como veis, la trayectoria de bajada, que sería esta de aquí, es distinta a la trayectoria de subida, que sería esta de aquí. Esto es básicamente porque Álvaro no sigue el mismo recorrido al bajar que al subir, evidentemente. ¿Qué está pasando? Desde el punto de inicio hasta el punto de fin, Álvaro baja bastante recto, ¿vale? Pero si nos fijamos más detenidamente, vemos como desde el punto de inicio hasta el punto de fin hay una cierta distancia horizontal. Esto quiere decir que Álvaro se está yendo hacia adelante, ¿vale? Si lo exageramos, lo que se vería sería esto de aquí. Álvaro se está yendo hacia adelante a la hora de bajar el dip. ¿Esto qué significa? Que aquí tiene el peso más o menos en el centro del pie, pero a la hora de bajar, Álvaro desplaza todo el centro de gravedad a la puntera. Si Álvaro desplaza todo el centro de gravedad a la puntera y tiene mucha más carga muscular en el cuádriceps, ¿vale? Y menos en toda la zona de la cadena posterior, a la hora de extenderse, Álvaro lanza la barra hacia adelante, como vemos que ha hecho. En lugar de hacer un movimiento completamente rectilíneo de bajar recto y volver a subir por el mismo sitio hacia arriba, ahora lo que está haciendo es irse hacia adelante y luego a la hora de extenderse, como ya está adelante, la tendencia siempre es a enviarla hacia adelante. Entonces lo que sería un movimiento rectilíneo eficiente se convierte en algo horizontal. Por lo tanto, lo que tiene que centrarse Álvaro es en la parte baja del dip, que es esta parte de aquí, en lugar de tener el peso en la puntera del pie, debería tenerlo centrado y debería tener todo el pie plano en el suelo. Aquí vemos cómo se levanta un poquito el talón, no mucho, pero sí que es cierto que toda la presión la está ejerciendo con la puntera del pie. Entonces, lo ideal sería que tuviese el peso en el centro del pie. Esto haría, seguramente, que a la hora de extenderse se extendería recto, ¿vale? Porque la sección de Álvaro en el jerk me gusta bastante buena, la rodilla se extiende casi del todo, tiene mucha mejor extensión en el jerk que en el clean. Entonces, haciendo incidencia en este puntito del dip, que este fallo lo tiene la inmensa mayoría de clientes que trabajan conmigo y en general la inmensa mayoría de atletas de halterofilia principiantes y intermedios suelen tener este fallo, porque además es un fallo muy común en cuanto
notamos que el peso nos pesa más de lo que debería, es decir, estamos con unas intensidades de RM altas, siempre tenemos tendencia a irnos hacia adelante. Corrigiendo este fallo de aquí abajo, lo más seguro es que la extensión, en lugar de irse hacia adelante, sea una extensión completamente recta. Y esto nos lleva al segundo fallo que os quería comentar. Y es que si os fijáis en la posición de recepción, tiene casi todo el peso del ejercicio, lo tiene en este pie de aquí. Esto lo podemos intuir en parte simplemente viendo, ¿vale? Viendo su posición, intuimos que todo el peso está en esta zona delantera, en la zona del pie delantero, y la pierna de atrás la tiene casi estirada, ¿vale? Lo ideal sería que esta pierna estuviese un poquito más flexionada y repartiese el peso entre este pie y este pie de manera equitativa. Él tiene que notar a la hora de recibir el jerk que está recibiendo el peso en los dos pies de manera equitativa. Si cuando realiza este jerk se queda completamente quieto y yo, sin moverse, le pregunto dónde notará el peso o dónde notará la fuerza que está ejerciendo, seguramente me conteste que casi todo en el pie de delante. Y la puntera esta de aquí solamente la estoy utilizando para estabilizar un poquito el levantamiento. Sin embargo, la gente se centra mucho siempre en corregir este split, ¿vale? En doblar la rodilla. Muchos coaches y entrenadores que veo y que veo trabajar suelen centrarse mucho en trabajar el split, en centrarse en indicarle el ángulo de rodilla o cómo tendría que separar los pies. Y la realidad es que en la práctica, a mí lo que mejor resultado me da es centrarme siempre en el dip, ¿vale? Corrigiendo el dip y haciendo que este dip vaya recto, haremos que la extensión, como os he dicho, también vaya recta y no se desplace hacia adelante. ¿Qué ocurre si el dip va recto y la extensión va recta? Álvaro solamente tiene que caer hacia abajo y como la barra ha ido recta, en lugar de ir hacia adelante y repartir todo el peso hacia adelante, Álvaro recibirá completamente normal, recibirá recto y repartirá el peso entre los dos pies. Es decir, corrigiendo el dip, automáticamente o casi automáticamente corregiremos la recepción. Entonces, por lo tanto, yo a Álvaro y a todos aquellos que tengáis algún problema de pierna de atrás muy recta, que notáis mucho peso en la pierna de delante, que saltáis hacia adelante en el jerk, cualquiera de esos fallos, centraos o mirar, investigar y corregir vuestro dip, porque seguramente este fallo sea consecuencia de este aquí. Bueno, y luego ya la recepción, la verdad es que, perdón, la recuperación, la verdad es que la hace bastante bien, la barra casi no cae al recuperar, eso es un tema ya que veremos en otro vídeo, con algún otro cliente o deportista que me mande vídeo y sea más claro. Esto lo hace bastante bien, entonces no vamos a centrarnos en esto. Resumiendo, en la Power Position, peso completamente adelantado. ¿Cómo podemos corregir esto? ¿O cómo puede Álvaro corregir esto? Bueno, ya sabéis que con todos los fallos, ejercicios para corregir fallos y demás, depende mucho de la información que vaya recogiendo el deportista o su entrenador, ¿vale? de su información previa, y esto nos permitirá individualizar mucho mejor los ejercicios y técnicas a utilizar para corregir estos fallos. Pero bueno, suele ser bastante habitual, o yo suelo utilizar bastante en muchos clientes, este tipo de fallo posicional, corregirlo primero con un trabajo de pausas, ¿vale? Hacer clean con pausa. En su caso, pausa clara en la Power Position, que realice pausas en este rango del movimiento y que aprenda la posición. Y una vez hayamos hecho un mesociclo de trabajo con pausas, ¿vale? Una semana de trabajo con pausas y tenga afianzada una correcta posición aquí, entonces meteríamos una semana de trabajo de slow clean, ¿vale? Con la subida lenta. Una vez que ya conocemos la posición correcta donde tengo que estar en este punto de aquí, entonces en lugar de pararme y seguir el movimiento, lo que hago es simplemente hacer un clean normal, pero mucho más lento hasta la posición crítica. Y a partir de ahí ya lo hago a velocidad normal. Y el siguiente paso sería hacer clean a velocidad normal. La progresión, digamos, que utilizaría con él sería esa. Primero trabajo de pausas, luego trabajo con el de tempo o slow y luego ya clean normal. Y para el fallo que os he dicho, que os he comentado de que pasa mucho tiempo, pierde mucho tiempo rodeando la barra con los codos, aquí, sobre todo, a lo mejor corrigiendo este fallo, también se podría corregir un poquito están ciertamente relacionados, pero podría realizar, por ejemplo, tal clean, ¿vale? Que el tal clean es desde esa posición, desde la posición de extendido, ¿vale? Completamente erguido, sin flexionar nada,
realizar un tirón de brazos y meterse debajo de la barra. Si lo buscáis en YouTube os salen 1000 ejemplos de tal clean. Esto evidentemente sea con la barra sola o con 30-40 kilos, viendo el peso con el que está trabajando Álvaro, 30-40 kilos, poco peso más utilizaría. Y luego para corregir el jerk, para corregir el dip, utilizaría más o menos lo mismo que para corregir el clean. Como es un fallo posicional donde desvirtúa un poquito el centro de masa o el centro de gravedad, lo que realizaría sería un trabajo con pausas. Primero le haría que Álvaro utilizase un jerk con pausa en la parte baja del dip para controlar bien esa posición, conocer la sensación que es tener el peso centrado en el pie, y una vez trabajados unas semanas con el jerk con pausa, con el dip con pausa, perdón, lo que haría sería un trabajo de tiempo, hacer solamente la bajada del dip lenta y extender rápido. Y con esa progresión Álvaro debería mejorar bastante su recorrido en el dip y su centro de gravedad. Para el split, yo ahora mismo, viendo cómo mueve los pies, viendo cómo más o menos los posiciona, a Álvaro no le recomendaría trabajarlo de manera activa, porque simplemente va a ser más carga cognitiva, más trabajo mental que va a tener, más trabajo que va a tener que estar pensando a la hora de hacer el jerk, y en definitiva, cuantas más cosas tengamos en la cabeza, menos nos podemos centrar y más probabilidades tenemos de que nos salga algo mal. Entonces, esa parte del split la dejaría de lado, me centraría solamente en corregir lo del clean y en el jerk solamente el dip, y si viendo que corrigiendo el dip Álvaro sigue recibiendo con la pierna trasera demasiado estirada y con el reparto de cargas más adelantado, entonces sí que realizaría un trabajo para corregirlo. Pero lo normal, ya os digo, que en la práctica, en la mayoría de clientes y de gente con la que trabajo, se da que cuando corriges el dip y corriges la extensión, y esto se produce totalmente vertical, por simple comodidad, ¿vale? Y continuación del ejercicio, el atleta tiende a recibir correctamente y en lugar de recibir adelantado, recibe simplemente cuadrado. Si cuando todo lo de antes va rodado, lo de después sigue yendo rodado y no suele tener un fallo, ¿vale? Porque el split suele ser consecuencia del dip. De todas formas, un ejercicio muy básico para afianzar un poquito esta posición o que el atleta reconozca la posición sería, por ejemplo, tanto en los calentamientos como luego en la fase de musculación o ejercicios accesorios, realizar press en split. Es decir, en la posición de split, que el atleta se coloque correctamente, que note el reparto de cargas, esté equitativo entre las dos piernas, y desde esa posición hacer repeticiones de press militar, subiendo y bajando la barra. Entonces, de esa forma es simplemente una manera de meter más trabajo en una posición en la que no está acostumbrado o bien queremos que mejore. Bueno, y ese sería el análisis de Álvaro. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo.